desde las nuevas soluciones y errores de Windows 10, las novedades y ya, confirmado, October 2020 Update es la nueva actualización oficial. Vámonos con esa intro y comenzamos. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Muy buenas a todos, sí, otra vez, como cada domingo, noticias referentes a Microsoft en torno a Windows 10, les llamamos así Windows News, ya lo saben. Voy a ser muy rápido esta vez con algunas de las notas informativas porque vamos a pasarnos al grano a lo que nos interesa, que ya está confirmado Windows 10 October 2020 Update, ya es oficial el nombre. Obviamente ya predigo la fecha de lanzamiento oficial, pero todo eso te lo voy a estar destacando en este video, así es que ya de un solo recuerda estar suscrito, darle like o dislike, siempre fundamental tu comentario, y también recomendarte la clase de videos que he lanzado a lo largo de esta semana, que sin duda déjame ahí tu apoyo, ya lo sabes, es muy fundamental. La personalización del sistema, toda clase de herramientas, el sorteo que lo estamos haciendo vía Twitter, así es que directamente no te pierdas ninguna clase de videos. La lista de reproducción están como siempre abajo en descripción. Voy a irme directamente al grano con algunas de las notas totalmente rápido para irnos ya directamente y dedicarle casi video completo a October 2020 Update. Como tal, en esta semana se destacó que Google busca ayudar a Microsoft para solucionar el mayor problema de Chrome, que es que básicamente que consume demasiada memoria RAM, y están ahí utilizando ya una solución. La solución se llama Segment Hit y será incluida en Windows 10, con ello ayudará a reducir, pues claro que sí, la memoria RAM en aplicaciones de escritorio de Win32 en Chrome y también en Edge. Segment Hit es una mejora técnica bajo el capó mediante cual es la implementación del montón moderno que utilizan ciertas aplicaciones que están consumiendo la memoria RAM, así es que sin duda es una mejora que se viene próximamente. Después tendríamos que en esta semana también Windows 10, la actualización, la KB4571-756 ha fallado nuevamente, ha fallado y rompe el menú de inicio. Probablemente lo notaste o no, ese martes de parche que se lanzó en septiembre y te queda atascado tal cual un error. Ya fue reportado, de hecho fue reportado, ya está en la página oficial, fue reportado. El error como tal sin duda te permite así un crasheo del menú de inicio. Esto a pesar de que es vía Reddit, también fue confirmado por Microsoft y bueno, obviamente ya está ahí. Siempre la solución es desinstalar ese parche mencionado, así es que también hay problemas de inicio de sesión, hay errores temporales en el perfil de usuario, así es que la recomendación es que desinstales tal cual las actualizaciones acumulativas mencionadas con terminación 756 y 727 para que no tengas ninguna clase de problemas. Y después Windows 10 finalmente está obteniendo mejoras en el tema oscuro, eso lo mencioné ya el viernes pasado, ya está obteniendo mejoras en las búsquedas, ahora se ve totalmente muy oscuro. WinUI, que es la plataforma de usuarios de la próxima generación de Microsoft, también está llegando al menú de inicio y al centro de actividades y sin duda recibirá mejor soporte. Y después tendríamos que Microsoft emitió una advertencia de pantallazos azules, ya lo sabes, de la muerte en Windows 10. Ahora le tocó a unas computadoras clásicas Lenovo que están teniendo problemas con un parche KB4568-831, el parche también de septiembre. En foros de Microsoft, pero también en Reddit, también destacan que hay otras computadoras que están presentando este problema de pantalla azul con esa actualización. La recomendación, como siempre, es desinstalar esa actualización mencionada. Y después tendríamos que la función Sleeping Tags llegó a Edge. Ya puedes hacer que el navegador use menos memoria RAM si tienes activadas múltiples pestañas. Esto llegó a Edge Chromium, ojo, no a Chrome sino a Edge Chromium, así es que ya está eso para que ya lo puedas activar, pero habría que destacar que es una versión en desarrollo para la versión del canal Canary. Sin duda ahí te permitirá llevar a cabo esto de congelar automáticamente pestañas para que de esta manera no estén consumiendo memoria RAM. Sin duda me parece excelente y espero que pronto llegue al navegador de Chrome. Y después tendríamos ya finalmente pasando ya al grano, porque todas las demás noticias ya destacadas, en efecto hay nuevas vulnerabilidades, hay nuevos exploits que habría que mencionar, pero eso yo creo que lo destacaré en el canal secundario. Voy a irme al grano porque Microsoft ha anunciado la actualización de octubre de 2020, October 2020 Update 20H2, es oficial. Esperábamos que se lanzara en noviembre, pero Microsoft ya nos confirmó, en efecto, el 18 de septiembre por la noche
Microsoft anunció que la actualización de Windows 10 será de octubre de 2020, se llamará así October 2020 Update 20H2, y es destacar que la actualización de mayo de 2020 se llamó 2004, pero esta actualización de octubre de 2020 tiene cifrado 2009, así es que hay que destacarlo así, ya tal cual está disponible. Ojo, ya de por sí en esta semana estaba disponible para clientes empresariales, ahora ya está disponible para todos, ya la versión, ojo, final ya está como tal, ya no es prefinal, ya es totalmente final en el programa Insider, ya está confirmado, ya lo puedes obtener, enlaces van a estar abajo en descripción, pero para versión Insider. Ahora bien, hay que destacar también, poco a poco voy a ir desglosando toda esta noticia, porque Microsoft también ha confirmado que la actualización de Windows 10 es una pequeña actualización que se centra en el nuevo menú de inicio, las mejoras de altad, las correcciones de rendimiento, otras mejoras que, ojo, no te debes de perder ese video que voy a publicar en esta semana que viene, un sensacional video de todas las novedades pulidas de pe a pa, así es que ese video no te lo debes de perder por nada del mundo. Ya tal cual han destacado que vale la pena señalar que esa actualización de octubre debería ser bastante sencilla de instalar y no debes de tener ninguna clase de error, así es que ahí lo destacan tal cual. Esto significa que si tu computadora está actualizada en una compilación menor anterior a 2004, deberías de poder actualizar de todas maneras a esta actualización de octubre, así lo han destacado. Ojo con eso, si es que no te preocupes, Microsoft planea lanzar un paquete de habilitación adicional que actualizará el número de compilación, las funciones, todo prácticamente para que migres ya a la versión de October 2020 Update, así es que es la 20H2. Ya puedes obtenerlo, como he dicho, en el programa Insider, así es que ya directamente si eres del programa Insider, configuración, actualización y seguridad, ahí directamente comenzar, vinculas la cuenta, reinicias y ya de esta manera obtienes ya la última versión con todas las funciones y características. Ahora quiero destacar algo importante, porque claro que sí, como todas las actualizaciones, obviamente tiene un problema, y claro que sí, se vas a estar preguntando, oye Master, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que aún tiene? Bueno, hay que aclarar que tiene un fallo relacionado con el subsistema de Windows para Linux, y que han visto ahí los de Microsoft que en efecto no han podido corregirlo. Va a persistir ese error al menos hasta que se lance otra actualización acumulativa. El problema radica en que cuando intentamos iniciar lo que es el WSL, aparecerá el error elemento no encontrado, y desde Redmond ya tienen localizado ese fallo y lo han solucionado, pero hasta la próxima versión no estará disponible, o sea que lo irán lanzando en una próxima actualización acumulativa. Ya conocen la raíz del problema y todos los detalles se pueden obtener desde el enlace de GitHub, así es que ese también te lo voy a estar destacando abajo en descripción. Los afectados que no quieran sufrir este problema pueden desinstalar esa compilación. Hay que destacar que esta versión, que ya es disponible para los del programa Insider, es RTM, ya está marcada así. Eso quiere decir también que ya está en formato ISO. Y ojo, ahora destacar lo siguiente: posibles fechas de lanzamiento ya destacadas a partir de rumores. La fecha de lanzamiento oficial de October 2020 Update va a ser entre el 27, 28 y 29 de octubre, y posteriormente ya el lanzamiento continuo va a ser en la primera semana de noviembre y ya culminará en lo que es la segunda semana de noviembre. O sea, ya en la segunda semana ya deberíamos de tener prácticamente todos 20H2, así es que la fecha de lanzamiento a partir de filtraciones ahí está directamente. Obviamente irá actualizando esto conforme vaya ahí directamente confirmándose ciertos rumores. Y bueno, hay que destacarlo sin duda que ya es una versión que podrías llamarla así, pues una versión totalmente pequeña, al menos así lo destacan. Hay un error ahí confirmado. Si te molesta demasiado ese error, pues quédate en la versión en la cual estás. También quiero destacar que la versión October 2020 Update es en la build 19042.508, es la que Microsoft ya ha confirmado que es la RTM disponible para usuarios Insider en el canal beta, así es que ahí está. Si quieres ya obtener esa ISO, probarla, te voy a estar dejando, ojo como nadie, el enlace abajo en descripción. Probablemente cuando suba este video aún no esté disponible lo que es esa ISO, porque voy a estar compartiéndola en un archivo fragmentado en partes por mega, pero espera cuando menos 24 horas y tendrás ahí lo que es la ISO para que la pruebes ahí en VirtualBox, así es que ahí te la voy a estar dejando. No habría muchísimo destacar, como he dicho, a finales de octubre, principios de noviembre. Y ya, nada, yo finalmente me despido. Recuerda suscribirte a este canal, siempre te traigo las filtraciones, las revelaciones, todas las notas de Microsoft referente a Windows 10 en este canal, ya lo sabes, aquí lo encuentras. Me despido, Master Tuto fuera, peace out.